¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Sí, es que romper el hielo porque están todos como gloria al Señor. Vamos a estar orando para entrar en lo que es el mensaje de hoy, pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude, que me ayude. Amén. Quiero que oren por mí ahorita, mientras que oramos, clamen por el predicador. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, invocamos tu nombre en esta noche, primeramente agradecidos porque nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa para adorarte, alabarte, exaltarte, porque tú mereces la gloria, la honra, el honor, la exaltación, la reverencia, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, oro junto con mis hermanos en esta noche para que me ayudes a exponer tu palabra en esta noche. Que tu Espíritu Santo y tu gracia me dé la capacidad de exponer tu palabra en esta noche, Señor. No dependo de mí, dependo de ti, mi Dios. Ayúdame, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero que estén buscando en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. En adelante vamos a estar leyendo. El mensaje de hoy se llama una actitud de agradecimiento. Escuchen bien el mensaje, ¿cómo se llama el mensaje? Una actitud de agradecimiento por las misericordias de Dios. O sea que son muchas las misericordias de Dios. Aquí se llama el mensaje. Y me gustaría que prestaran atención al mensaje porque trataré de ir de una manera bien pausada para que sean ministrados con el mensaje de hoy. Dice Romanos capítulo 12 de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el texto: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él os ruega por la misericordia de Dios? Es lo que quiere decir aquí, que les ruega a los hermanos de Roma que por las muchas misericordias que Dios ha hecho con ellos, ahí está, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por las muchas misericordias que Dios ha hecho, que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje, rogándole a la iglesia de Roma que por las muchas misericordias de Dios agradezcan a Él en esta actitud. El agradecimiento no solamente es decir gracias, sino el agradecimiento lleva una acción. Y esa acción es presentar vuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ahora, ¿cuáles son estas misericordias que Dios ha hecho para con nosotros, iglesia?
Tenemos que entender cuáles fueron las misericordias para que nosotros seamos agradecidos con el Señor. Y sé que muchos aquí saben cuáles son de esas clases de misericordia que quiero exponerle en esta noche. El hermano José Luis leyó Romanos 1, 18 al 32, ¿cierto? Y en el pasaje de Romanos 1, de 18 a 32, habla de la condición de cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Romanos 1, del 18 al 32 explica que nosotros andábamos en total rebeldía con Dios, ajeno de las cosas de Dios. Romanos 1, 18, 32 dice que no le glorificábamos como a Dios ni le dábamos gloria, sino que nos apoyábamos en nuestro propio razonamiento y nos habíamos hecho necios. Eso dice Romanos 1, 18 al 32. Y que en vez de darle la gloria a ese Dios incorruptible, le dábamos la gloria a cosas corruptibles de esta vida. Así era nuestra condición, ¿o no era nuestra condición? ¿O todos aquí nacieron cristianos? Todos aquí estábamos bajo esa condición. Andábamos en desobediencia ante ese Dios santo y justo. Andábamos en rebeldía ante ese Dios santo y justo y bueno. Éramos borrachos, éramos idólatras, fornicarios, adúlteros, pleiteros, bochinchosos, chismosos. Imagínense todos los pecados habidos por haber que usted cometió de conocer a Cristo. Así éramos. Y conocíamos a Dios. ¿En qué sentido? De que nuestra conciencia nos hacía saber de que había un Dios. Y aún la revelación general, que es la creación, nos hacía ver que había un Dios. Pero no le glorificábamos como a Dios. Estábamos en enemistad con Dios. Y Dios estaba enemistado con nosotros. Porque en el versículo 1, 18, el capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Dios estaba enojado con nosotros, airado con nosotros. Y el versículo 32 dice que nosotros, conociendo cuál era el castigo de Dios, cuál era la retribución que merecíamos por nuestro extravío, por nuestra vida pecaminosa, no nos importaba, sino que seguíamos haciéndolo y nos gozábamos con otros que lo hacían. ¿Amén o no amén? Pero ahora, en el capítulo 3 de Romanos, vemos una de las misericordias de Dios que se manifiesta a favor nuestro que no merecíamos. ¿Cuántos aquí merecían la misericordia de Dios? Nadie lo merecía. Y Romanos 3, vamos a Romanos 3. Versículo 21 nos dice así. Recuerden que estábamos en una condición muy miserable, muy paupérrima, en una condición muy... póngale toda la palabra que usted quiera decir, la condición que estábamos muertos en nuestra maldad, en nuestros pecados, una vida totalmente desviada de la voluntad de Dios, sin esperanza, sin salvación. Pero el versículo 21 del capítulo 3 vemos a un Dios misericordioso que comienza a mostrar su misericordia cuando dice: pero ahora, aparte de la ley, porque es la ley la que nos iba a condenar por causa de la vida que llevábamos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué dice que testificada por la ley y por los profetas? Porque esta ley y los profetas anunciaban la redención y anunciaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la manifestación? ¿O cuál fue más bien la misericordia que Dios manifiesta para con nosotros? En que Dios, siendo justo, porque Él no deja de ser justo, escuche bien, Dios siendo justo, merecía manifestar su justicia. Él no podía pasar por alto su justicia por ser justo. Y Él tenía que castigar el pecado. Él tenía que castigar su pecado y el mío. Tenía que castigarlo. Pero cuán grande fue su misericordia que dio a Jesucristo como nuestro sustituto para manifestar su justicia. ¿Están entendiendo? ¿Me explico? Dios no dejó de ser justo. O sea, tengan claro que cuando Cristo vino no es que Dios dejó de ser justo. Él fue justo. Ese es su atributo. Él es justo. Y Él tenía que darle castigo al pecado suyo y mío. Pero Él muestra su misericordia y da a Jesucristo como sustituto y castiga a su Hijo y derrama toda su ira, todo su furor, toda su justicia sobre su Hijo. Y muestra misericordia por nosotros. ¿Hasta aquí tan claro? Lo que merecías tú y yo, lo sufrió Jesús. Lo sufrió Jesús. Y esa es una de las manifestaciones de la misericordia de Dios para contigo y para conmigo. Somos pecadores y merecíamos el castigo, merecíamos estar separados totalmente de Dios, merecíamos el infierno. Lo merecíamos. Usted y yo merecíamos estar allá abajo en el infierno. No merecíamos estar aquí como iglesia. No merecíamos esta gracia de estar aquí como iglesia. No merecíamos la gracia y la misericordia de ser hijos. No merecíamos que Él se llamara Padre para nosotros. No lo merecíamos. Merecíamos juicio en toda su expresión, lo digo. Pero Dios muestra misericordia y da a Jesucristo. Y Jesucristo recibe todo el castigo que yo merecía. Bebió toda la copa que el Padre le dio, la bebió, que es la ira de Dios. Y ahora nosotros recibimos misericordia. ¿Y cuál es esa misericordia? Que recibimos perdón, salvación, justificación, redención. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos adoptados como hijos. Pero merecíamos eso porque éramos buenos. No. Qué gran misericordia, no. Yo me gozo con lo que estoy predicando. Qué gran misericordia. Qué gran misericordia, hermanos. Yo mereciendo el castigo de Dios, y Dios da a su Hijo para que Él reciba el castigo y yo sea absuelto. Yo sea absuelto, usted sea absuelta de ese castigo y de ese juicio. Esa es una de las misericordias de Dios. Romanos 5.1. Vamos para Romanos 5.1. Romanos 5.1 también muestra otra misericordia, que después que Dios muere por nosotros, después que Jesús muere por nosotros, el Señor le place declararnos inocentes, porque la Biblia dice aquí en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, la palabra justificado es que hemos sido declarados inocentes, como el pastor le gusta la palabra no culpable. Es que las dos cosas, la misma cosa, inocente o no culpable. El pastor le gusta no culpable, yo digo inocente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz que habla aquí no es una paz de sentimientos o de emociones en mi alma,
sino que esta paz que habla aquí se refiere a que entramos en un reconciliamiento con ese Dios justo. Estábamos en enemistad con Dios, Él estaba en enemistad con nosotros, pero ahora entramos en una paz porque estábamos en guerra con Dios. Este es el Evangelio. Estábamos en guerra con Dios, estábamos enemistados con Dios, iglesia, pero a Él le plació justificarnos, declararnos inocentes y entrar en una relación de amistad con Él. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran misericordia, iglesia! ¿Tú te imaginas? Imagínate tú entrar en una amistad con un Dios justo que merecíamos nosotros de ese Dios justo castigo, que merecíamos ese Dios justo que nos lanzara al infierno. Por Jesucristo entramos en una amistad con Él y nos declara inocentes, nos absuelve cuando no merecíamos ser absolvidos. Cuando no merecíamos ser declarados inocentes, no lo merecíamos. Pero Jesucristo pagó la culpa, Jesucristo se dio y sufrió el castigo por nosotros. Y ahora nosotros hemos sido absueltos, somos declarados inocentes, no culpables, como usted quiera ponerlo, y hemos entrado en esa amistad con nuestro Señor. Es que son las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios para contigo y para conmigo. Y para todo aquel que es creyente en el mundo entero y que son también nuestros hermanos. Y no solamente hemos sido declarados inocentes y no solamente hemos sido justificados por nuestro Señor y no solamente hemos entrado en amistad con Dios, sino que también Romanos 6 nos dice que hemos sido libertados de la tiranía, del dominio y de la esclavitud del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Hacíamos la voluntad del pecado, los deseos del pecado. Éramos llevados arrastrados por nuestro amo el pecado. Él era nuestro amo. ¿Cuántos saben aquí que el pecado era nuestro amo? Usted era esclavo del pecado igual que yo, servidor del pecado. Usted no podía hacer nada contrario a lo que el pecado dijera. Pero ahora el Señor nos liberta del pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, lo que hemos sido libertados del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que hemos sido libertados del pecado, ¿cómo viviremos todavía sirviéndole a él, al pecado? El Señor nos libertó del pecado. Ahora nuestro amo es Cristo. Hemos sido pasados de un amo a otro. Antes teníamos un señor que era el pecado. Ahora hemos sido libertados de la tiranía de este señor. Y ahora tenemos otro señor que es Jesucristo. Usted no es libre. Usted sigue siendo esclavo. Pero de Cristo ahora. De Cristo. Así que no venga y que porque ahora soy libre, puedo vivir mi cristianismo a mi manera. No. Usted vive bajo un gobierno, que es el gobierno de Cristo. Usted vive bajo un señorío, que es el señorío de Cristo. Y el que no se sujeta a su Señor recibe castigo. Ahora, el castigo que recibimos los creyentes ahora no es condenación, sino disciplina. El cristiano recibe disciplina para cada día el Señor lo santificando. Entonces, y no solamente recibimos, léase Romanos 6 todo, porque no quiero tocar todo Romanos 6, porque Romanos 6 habla de ese tema, léalo en casa. Pero no solamente somos libres de la esclavitud del pecado, no solamente hemos sido justificados y entrado en amistad con Dios y en una relación correcta con Dios, no solamente somos salvos, sino que Romanos 8, capítulo 1 nos dice que ahora nosotros
no recibimos ningún tipo de condenación. Ya después que usted haya sido salvo, hecho familia de Dios, justificado por Dios, ya usted no recibe ningún tipo de condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nosotros andamos conforme al Espíritu, porque usted, el día que creyó en Jesucristo y lo recibió, usted también recibió su Espíritu. Y ahora andamos conforme al Espíritu. Vivimos conforme al Espíritu. Somos guiados conforme al Espíritu, dirigidos conforme al Espíritu. Somos de Dios. Y ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué le digo? ¿Por qué el Señor habla de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque usted, a pesar de que es creyente, va a seguir pecando. Y el acusador de los cristianos te va a acusar. Viste, estás pecando. Viste que eres hipócrita. Viste que, ¿para qué sigues en la iglesia? ¿Me explico? Pero cuando tú entiendes que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, tú no le haces caso a estas voces, sino que tú cada día que pecas vas a venir en arrepentimiento a Dios, porque Él es fiel para perdonarnos y librarnos de todo mal cuando pedimos perdón. Porque la diferencia del creyente al mundano, que cuando el creyente peca, el creyente se siente pésimamente mal. Y él no queda tranquilo hasta que se arrepienta. Puede pasar un día, puede pasar 2 días, puede pasar 3 días, pero ese día tiene que llegar que se arrepienta. Porque no va a ser feliz, va a ser infeliz, un cristiano infeliz, hasta que no se arrepienta. Me digo, o sea, eso a mí me goza. Porque si yo soy un cristiano que el día que peque me sienta mal y le pida perdón a Dios, me tengo que sentir gozoso. El problema está que tú digas que eres cristiano, pero cuando peques, nada te mueve a arrepentirte. Entonces preocúpate, examínate si verdad eres creyente. Porque un verdadero creyente no puede vivir sujeto al pecado, porque ya su amo no es el pecado. Ahora su amo es Cristo. ¿Están claritos? Ahora entienden por qué en Romanos 12 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Hermano, mire cuánta misericordia hoy le he mostrado aquí, iglesia. Cristo vino a nuestra vida, vino al mundo, murió por nosotros. Él sufrió la culpa por mí, por ti, que yo merecía. Amén. El Señor nos justifica, nos declara inocente. Entramos en esa amistad con Dios, porque antes estábamos en guerra con Él, en enemistad con Él, y entramos en una amistad porque no te reconciliaste tú con Él, Él se reconcilió contigo. Voy a repetirlo: tú no te reconciliaste con Dios, Dios se reconcilió contigo por la obra de Cristo. Amén. Entramos en una relación correcta con Dios, es que son las misericordias. Nos liberta del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo no agradecerle todo esto a Dios, hermano? ¿Cómo no ser agradecido con Dios con todas estas misericordias? Porque no le mostré una, le mostré varias misericordias. ¿Cómo no estar contento con el Señor? ¿Ah, pastor? Por eso que dice: os ruego, Iglesia Bautista, la Santa Palabra. Les digo esto en esta noche: les ruego por la misericordia de Dios, por todas las que le he mostrado aquí en esta enseñanza o prédica, que presenten sus cuerpos, jóvenes, presenten su cuerpo, hermana, hermanita, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo se presenta su cuerpo en sacrificio vivo? Viviendo una vida santa y agradable a Él. Santa y agradándole a Él, que es nuestro culto. Oiga esa palabra, que es nuestro culto racional. A Dios no le
le impresiona cuánto tú cantes aquí. A alguien no le impresiona cuántos pianos, cuántas baterías tú toques. No le impresiona cuántas panderetas yo toque. A alguien no le impresiona cuántas lágrimas yo. ¿Sabes que cuando estoy ahí en el culto, en el tiempo de la alabanza, a él no le interesa ese culto? A él le interesa que mi culto sea agradándole a él en santidad. Que presente mi cuerpo santo delante de él. Santo delante de él. Ese es el verdadero culto para Dios. Que seamos de olor grato a su presencia con nuestra vida de santidad y de obediencia. Y también dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Jóvenes que están aquí, no se conformen a este siglo, no se conformen a este sistema mundanal, no se conformen a este sistema en el cual los absorbe a las cosas de este mundo. Igual para los adultos. No se conformen. Si ustedes están agradecidos por todas las misericordias de Dios, no se conformen a este siglo. No se conformen a esta vida mundanal que deshonra a un Dios santo y vivo que es nuestro Padre. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo me transformo? Con las Escrituras. ¿Cómo me renuevo? Con las Escrituras. Porque aquí lo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo recibo entendimiento? Por medio de la Escritura. Pero si tu ocupación es el celular, si tu ocupación son los videojuegos, si tu ocupación son la parqueadera con los amigos, si otra cosa te entretiene y le das más prioridad que a la palabra de Dios, ¿cómo pretendes ser renovado? ¿Cómo pretendes ser transformado cada día si le das más prioridad a otras cosas? ¿Quieres vivir una vida santa, agradable, pura delante de Dios en obediencia? Renueva tu mente. Renovemos nuestra mente con la palabra. Démosle más tiempo a la Sagrada Escritura para adquirir sabiduría, conocimiento, para poder entonces poner en práctica lo que la palabra nos dice y poder agradarle a Él, a ese Dios santo y bueno y misericordioso que nos ha mostrado muchas, pero muchas misericordias. Y todavía nos sigue mostrando misericordia porque nos cuida, nos protege, nos provee alimento, tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que, hermano, yo lo dejo con esta exhortación porque no tengo que decir más.